Bueno, no voy a volver a leer todo, porque Stevie no necesita presentación, solamente voy a decir que es la directora ejecutiva de XBX México, que tiene más de 15 años de experiencia en distintos sectores en temas de inversión de impacto, estructuras de blended finance e inversiones con enfoque de género. Ahora sí me están oyendo, muy bien. Stevie, bienvenida y aprovecho también para presentarles a Alma, quien va a estar de copresentadora en esta sesión. Alma es directora de inversiones de Regenera Ventures y tiene más de 13 años de experiencia en gestión y estructuración de inversiones de capital privado. Ha estado en fondos como BlackRock, tanto en México como en Londres, Elevar Equity, y que es un VC de impacto con operaciones en América Latina e India. Así que Stevie y Alma, bienvenidos. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Les explico muy rápido la dinámica. Primero vamos a platicar, Steve y yo, un poquito de darles contexto de las inversiones regenerativas y después la última parte será llevada a cabo por Sydney, que nos hará una pequeña dinámica. Yo soy Alma Gutiérrez, directora de inversiones de Regenera Ventures, parte de SBX México, y feliz de conectar con todos. Muy buenos días, yo soy Stevie Smith, como explicó Paula, yo llevo un buen rato en SBX México y en 2021, por esas fechas, Laura y yo, como cofundadores de SBX México, nos frustramos un poco, más bien bastante, me dijo, basta ya, tenemos que tener un fondo de inversión regenerativa. Entonces llevo casi 5 años en este camino, tomando todas las lecciones aprendidas de SBX y de todos los aliados, la comunidad México, tanto global, aprendiendo de ellos, aprendiendo de productores, de tal forma que pudimos realmente crear un fondo de inversión. Entonces, la idea de esta mini clase es que también aprendamos un poco de ustedes. Entonces, no duden en levantarse la mano, hacer una pregunta. La única cosa es que voy a decir que avancemos si estamos cortos de tiempo o que vamos a hablar de eso más a rato, pero por favor, la idea de lo que vamos a hacer hoy es introducir algunos conceptos básicos de inversiones o finanzas regenerativas. Pero para entender eso, a veces tenemos que entender un poco las finanzas tradicionales, entonces vamos a mezclar algunos conceptos por ahí. Y al final vamos a usar Regenera Ventures como un caso de estudio de un fondo regenerativo, lo que pudimos hacer bien regenerativo y lo que tuvimos que adaptar para estar en el mundo financiero tradicional, donde sí todavía estamos operando. Y lo bueno de eso es como al final de toda esa conversación, Sydney nos va a liderar una reflexión que nos va a cambiar la paradigma, a usarnos como generadores de cambio de este sistema financiero en que estamos operando hoy en día. Gracias a los presentadores antes en el día que ya nos dio algunos conceptos de regeneración, tanto como la economía regenerativa. Vamos a mezclar conceptos de economía regenerativa, las empresas regenerativas de Carolina, tanto como el concepto de inversión. Entonces, para realmente arrancar, ¿quiénes aquí se consideran como inversionistas de profesión? Pues, levanten la mano. No tengan miedo, los regeneradores no los van a consumir. Muy bien. ¿Quiénes se consideran emprendedores? Buenísimo. ¿Constructores de ecosistema? Buenísimo, me encanta. Y había un cuarto, ¿verdad? Académicos. Muy bien. Buenísimo. Ok. ¿Gobierno? Muy bien. Entonces, de las personas que no se consideran inversionistas, levantan la mano si tienen un fondo de ahorros, un fondo de pensiones, si son dueños de un inmueble, una tierra, o tienen una póliza de seguros, algo así. Son inversionistas. Entonces,
pues sí, ustedes ya están operando dentro del sistema financiero, ustedes mismos son inversionistas, entonces todos los conceptos que vamos a aprender, las finanzas regenerativas, ustedes también las pueden aplicar a donde están poniendo su dinero. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, nuestra misión en SBX México es que el capital esté al servicio de la vida, no que la esté al gobierno. Y esto viene de Laudato Si de Juan Pablo II, no, Francisco. Pero lo interesante de eso es que creo que viene junto a la mano con un concepto donde hay algunos libros que hablan de esto, que estamos viviendo en un mundo donde las finanzas, ya estamos viviendo para alimentar los financieros y el mundo financiero. Cuando las finanzas están al servicio de la economía, y según Melina, la economía es para la distribución mutua de los recursos. Entonces, si de repente estamos enfocados en acumular riqueza, no solo, ni siquiera para unos pocos actores de la economía, pero literalmente estamos creando finanzas para generar más dinero, literalmente para imprimir más dinero, nada de esto está basado en el mundo real. Cuando realmente todos estamos viviendo de un mundo real y está a punto de colapso, como vimos en la mañana. Entonces, para entender dónde estamos poniendo nuestro dinero, para empezar, este es un muy buen ejemplo. Ustedes, me imagino, como emprendedores, fomentadores de ecosistemas, están frustrados dónde va el dinero. Bueno, la investigación del mundo nos dice que restauración de ecosistemas es donde debe ir nuestro dinero si queremos realmente cambiar la dinámica de clima que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿dónde está yendo el dinero? Movilidad eléctrica, en eficiencia energética, etc. Pero ¿por qué estamos moviendo dinero hacia esos modelos de negocio? Porque son modelos de negocio que nosotros entendemos como inversionistas y financiadores. En vez de mover el dinero hacia donde realmente podemos hacer un cambio sistémico en restauración de ecosistemas, pues estamos poniendo dinero donde entendemos. Y es parte cultural de nosotros, como evitar los sesgos que tenemos de andar en preferencias para estar con personas en misma clase socioeconómica, el mismo grupo racial. También como inversionistas tenemos ese paradigma, quiero invertir en un modelo de negocio que yo entiendo o que he visto que tenga éxito, en vez de algo como restauración de ecosistemas. Si estoy viviendo en un mundo citadino financiero, no voy a entender cómo eso funciona. Pero el problema que tenemos es que efectivamente por cada dólar que estamos invirtiendo en restauración de medio ambiente, protección de ecosistemas, estamos invirtiendo $30 en su destrucción. No hay manera que podemos ganar si estamos haciendo esto. Entonces, en SBX, y vamos a ver el caso de Regenerate Ventures, la idea es que todos los dólares se están moviendo ya a la regeneración, pero eso requiere cambio de paradigma. Es lo que están haciendo hoy en día. No sé si cuando compraron su boleto de Laris dijeron, ya, voy a cambiar todos mis paradigmas. Si son financieros, perdón. Todo lo que hacen es una construcción social. Nosotros construimos las finanzas. Construimos estados financieros para explicar el bienestar de una empresa. Pues resulta que no está diciendo toda la historia los estados financieros. No nos dicen qué tanto depende del medio ambiente, qué tanto acceso a agua tiene, o aire limpio, etcétera, qué tanto está dañando nuestro ambiente. Entonces, sin eso, no podemos realmente entender el bienestar de la empresa. Y Carolina, me puedes agregar cosas aquí. Entonces, tenemos que entender que es una construcción social, las finanzas. De hecho, hasta la empresa es una construcción social que creamos. Entonces, nosotros podemos recrear la empresa, nosotros podemos recrear que es una inversión de forma que pueda regenerar. Entonces,
Eso es nada más para darle más contexto a nivel regional a dónde está yendo el dinero. Sí estamos aumentando en las Américas, qué tanto estamos poniendo hacia la regeneración de ecosistemas, en Europa también, pero en otras partes del mundo donde hay muchísima biodiversidad, estamos ya en una tendencia a destinar menos y menos recursos a esto en el futuro. Entonces, antes de explicar un poco de este espectro que es básico para empezar a entender finanzas regenerativas, ¿quién del mundo de inversionistas que sí se consideran financieros o inversionistas me puede explicar el deber fiduciario? ¿Quién? No, tú ya eres maestra, quiero aprender de alguien más. En algunas palabras, el deber fiduciario de un gestor de activos o gestor de dinero. Tiani, ¿me puedes ayudar? Sí. A ver. Voy a saltar el escenario. Sí. Que como inversionista tienes el deber de proteger los intereses de la persona que te está dando sus recursos, ¿no? Su dinero en este caso. Es un deber legal. Legal, ajá. Entonces, legalmente, tu gestor de activos tiene que ver por el bienestar de tu dinero. ¿Y qué define el bienestar de tu dinero? Es que siga generando dinero. Entonces, ustedes que dijeron que tienen ahorros o tienen algunos bienes financieros, ¿qué pasa si mañana abren la cuenta y no existe el dinero? ¿Estarían enojados? ¿Demandarían a la empresa que está gestionando su dinero? Gestionando el dinero. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque ellos mismos, debido a ese deber fiduciario que tienen, dicen, yo solo tengo que ver por los retornos financieros de este dinero. Entonces, escondan detrás de este velo que dice, no, pues no puedo invertir en regeneración porque ya es mucho riesgo y puedo perder el dinero de los que están ahorrando conmigo. Entonces, el primer espectro de inversión de impacto que tenemos está basado en retornos financieros. Eso es lo que ven en la pantalla. Entonces, esto se desarrolla de Sonen Capital, es su ejemplo, donde ellos dicen que de este lado tienes retornos muy competitivos de mercado y en algunos casos puedes buscar lo famoso ASG, no hacer tanto daño a través de buena gobernanza, buenas prácticas ambientales. Y aquí, donde no tienes tantos retornos y solo estás buscando impacto positivo en lo ambiental y lo social, eso es donde tienes filantropía. Entonces ves retornos máximos acá, retornos mínimos donde estás perdiendo tu dinero por filantropía está por acá. Pero no nos gustó esto, más bien doy todo el crédito a Laura Ortiz Montemayor, no le gustó. Cuando empezó a aprender de regeneración, dijo, no, esto está mal porque solo estamos viendo por el retorno financiero. Todas las inversiones que nosotros hacemos, tienen un impacto. Creo que alguno de los ponentes mencionó el tema de no nos gusta usar la palabra impacto, fue Carolina, ¿verdad? Todos tienen un impacto, positivo o negativo. Entonces, volteamos el espectro. ¿El impacto de nuestra inversión es netamente negativo o es netamente positiva o regenerativa? Entonces, imagínate lo de estar sustentable, es decir, net zero y todas esas metas. Estamos literalmente a llegar a no destruir tanto, ya estamos a ceros. Pero todo lo que nosotros hemos ya destruido en nuestro tejido social, medio ambiente, etcétera, si estás invirtiendo en una empresa que solo ve lo por ACG o, por ejemplo, destructiva, que literalmente está financiando la guerra a través de armas militares, etcétera, o extractiva como cierto tipo de minería y todo eso, estás efectivamente siguiendo destruir. Si estás en net zero, aquí estás en sustentable. ¿Dónde queremos estar? Pues claro, literalmente regenerando todo lo que degradamos nosotros, ¿no? Entonces, empezamos en el mundo de impacto con la empresa social que empezaba a destruir linternas solares o redes de antimosquitos y todo eso, queriendo solamente resolver
resolver un síntoma. Entonces, no quiere decir que la empresa social no está bien en sí, pero usualmente resuelve un síntoma de una problemática que nosotros creamos. La empresa transformativa empieza a ver cómo podemos distribuir mejor esa riqueza generada dentro de la empresa de tal forma que todos estamos ganando, inversionista y los trabajadores, emprendedores. Y después vamos a la regeneración. Este eje también se desarrolló dentro de SBX o este mapa, donde la empresa regenerativa está viendo no solo la productividad de la empresa, sino la salud ecosocial en el entorno en que está operando. Viendo ese río que nos dijo Carolina que está atravesando la empresa, una empresa que es altamente productiva, pero no está viendo por la salud ecosocial, efectivamente es una empresa que está en degeneración, que no va a sobrevivir. Entonces, como inversionistas, no queremos invertir en esa empresa, ¿verdad? Porque pues en teoría no tiene una vida muy larga. Pero si solo estamos con un ecosistema muy sana, muy productiva, pero no está muy sana, como protegida, pero no estamos viendo por prosperidad para las personas que viven de ese ecosistema, ese problema tenemos mucho en México, donde tiras una piedra hay personas, hay una comunidad. Entonces no puedes dedicar áreas completas a la conservación sin tener productividad y tener bienestar para todos. Entonces esto es donde queremos llegar en la empresa regenerativa. No sé si quieres agregar algo ahí, Alma. Estás muy bien. Ok. Y esto, regresando un poco a la presentación de Melina, ¿dónde estamos hoy en día? Estamos literalmente viendo valor de una sola cosa, estamos extrayendo ese valor, acumulando ese valor en como tecnologías y personas, y aquí estamos, en el linear economy. No estamos reconociendo que las empresas que estamos operando hoy en día son interdependientes de otras empresas, del mismo mundo natural, de las mismas personas que trabajan ahí, los mismos que son parte de sus proveedores o sus clientes. Hemos visto un movimiento, yo creo que eso tenía auge hace más como tipo 5 o 8 años, de la economía circular, empezando a ver, ok, podemos tener empresas que se dedican a no desperdiciar tanto, no acumular tanto, vamos a empezar empresas circulares, pero eso no necesariamente resuelve la raíz del problema, donde tenemos esa mentalidad de acumulación de riqueza en pocas manos, en la economía que está al servicio, ni siquiera de las mismas personas de la economía, está al servicio de los financieros. Entonces, ¿dónde queremos llegar? Regenerative Life Models, ¿no? Empresas, inversiones, oportunidades de inversión que son regenerativas. Entonces, lo que queremos ver en esto es que en estos ejes, esto a lo mejor no pueden ver, pero eso requiere menos energía. Imagínense, más fácil operar esa empresa, mientras arriba estás viendo lo fragmentado versus entendimiento completo de sistemas vivos. Todo eso para entender, hay una manera de que puedas invertir en estos sistemas, no solo en qué inviertes, qué tipo de empresa o qué tipo de agricultura o ganadería, sino cómo lo haces. Tienes que hacerlo de esta mentalidad de sistemas vivos. Tienes que hacer inversiones de este entendimiento de sistema vivo, si no, lo que vamos a hacer es empezar a regresar para acá. Entonces, lo que estamos buscando, lo que hemos empezado en SBX de nuestro entendimiento de finanzas, economía regenerativa, después vamos a hablar un poco de finanzas tradicionales para que, particularmente en activos privados, los y las que son financieros, esto se puede aplicar a toda clase de activo de inversión, pero lo que estamos viendo en oportunidades de inversión es en empresas privadas hoy en día, más que nada. Lo que queremos ver es este cambio de era, donde desafortunadamente en las noticias vemos mucho de esto, de esta economía de militarismo, violencia sistémica, el recinto de riqueza en poder en pocas manos, de consumismo, y creo que fue Melina que mencionó esto, patriarcado. Este sistema donde estamos solo
priorizando las cualidades masculinas de las empresas, de las personas, y desfavoreciendo la armonía dentro de los géneros, desfavoreciendo el cuidado de la naturaleza en vez de eso, dominando la naturaleza. Todos esos conceptos de ecofeminismo se tienen que adoptar para tener esta economía regenerativa y estas oportunidades de inversiones regenerativas que queremos tener. Entonces voy a pausar ahí para ver si hay preguntas generales de los espectros. Creo que los espectros son lo más importante para entender. Después vamos a hablar de capital un poco tradicional para poder darles un ejemplo de cómo dimos la vuelta dentro del mundo tradicional en nuestro fondo. Pregunta acá. Ok. Sí, aquí este señor. ¿Este joven? Sí, adelante. ¿No? ¿Cómo estás? Gracias. Ya que pues tú vienes hablando que todos tenemos como una característica de ser financieros, ¿cuál sería como desde tu experiencia el principal cambio en la mentalidad para pasar de ser un financiero extractivista, llamémoslo así, a un financiero más regenerativo? ¿Sí? Desde que marco ver las inversiones, ya que pues no solamente las vas a estar viendo desde el lugar de utilidad, de rentabilidad, sino qué cambio deberíamos tener en cuenta para hacer esa transición desde lo extractivista o netamente utilidad a lo regenerativo. Muy buena pregunta. Voy a dar una respuesta breve y quiero dar también el micrófono a Alma, nuestra más recién convertida del mundo extractivista a regenerativa. Viene del mundo de venture capital, el centro de consumismo y concentración de riqueza. Para mí es una mejora continua. Laura vino en 2017 a SBX diciendo tenemos que hacer regeneración. Dije, estás loca, yo quiero hacer inversiones de impacto, no sé de qué hablas, no entiendo por qué mi mundo es reduccionista y todo. Pero yo diría que para mí el cambio fue clave entendiendo la interconectividad que yo tengo con la naturaleza, somos naturaleza, y también la interconectividad que tienen las empresas y las inversiones que nosotros hacemos con el bienestar de todos. Es decir, si tus trabajadores no están bien, si tu ecosistema donde opera tu empresa no está bien, de repente entendiendo más y más y más profundidad la interconectividad de las cosas, el sistema, el ciclo de carbono y ciclo de agua, de repente dices, nada de estas inversiones en tech me hacen nada de sentido. No quiere decir que no tiene su lugar tecnología, pero ya empiezas a ver otras oportunidades desde mi perspectiva. Creo que lo que yo agregaría, y como bien dice Stevie, convertida del mundo de private equity, venture capital, ahora a la transición regenerativa, creo que lo más importante es que el financiero tradicional solamente piensa en priorizar el retorno financiero a corto plazo. Entonces, un poco lo que pasa y que ya estamos viendo, de hecho, o sea, aquí creo que todos estamos enamorados de la regeneración y estamos apasionados y nos encanta, pero hay muchos que lo están haciendo no necesariamente por amor, sino de hecho por necesidad, por permanencia y por el futuro, ya ni siquiera a 20 años, sino inmediato. O sea, empresas que ya no tienen agua para su producción de cerveza, de jugo, de refresco, empresas que ya no están teniendo la misma productividad o sea, en la parte del sistema alimentaria, se está volviendo una necesidad y poco a poco se van a ir transformando, pero el financiero todavía piensa que lo necesita todo para mañana, puro retorno financiero. Y parte justo del espectro y por qué es tan importante es porque, al menos dentro del mundo, como lo vemos en Regenera Ventures, es que el retorno financiero va a ser parte de, pero no es el objetivo. O sea, sí se va a buscar claramente la sostenibilidad financiera, pero yo creo que ese es como el principal cambio de mentalidad que el financiero tradicional también eventualmente va a llegar a hacer, porque si no, no va ni poder alimentarse, ni poder tomar agua. O sea, llega un punto en el que ya se va a volver como inminente, pero ahorita estamos obviamente todavía en esa transición de dejar de pensar en ese constructo social que nosotros mismos hicimos. Otra, ¿a qué?
Vamos, ¿sí? Gracias, muy interesante. Mi pregunta es sobre, digamos, en este escenario de la economía extractiva, vemos un ciclo donde hay éxito a los exitosos, ¿no? Un arquetipo sistémico donde la riqueza fluye hacia donde hay riqueza. ¿Cómo o cuáles son los puntos más importantes de cambio que ustedes han encontrado para romper este ciclo de éxito a los exitosos que no permite que la inversión fluya hacia la regeneración? En eso yo voy a declarar que yo no soy la experta. Yo voy a declarar que los expertos están acá. Y voy a decir, podemos hablar un poco de Regenerative Ventures y dónde vemos cierto cambio, pero el mundo de inversión privada dicen que tienes que tener casos de éxito de regeneración y inversión de regeneración para generar más dinero para allá. Pero no sé si Melina o Carolina Sydney quieren comentar. Hola, Andrea. Mira, yo siento que gran parte del foco es justamente lo que hablaba de salirnos del centro, ¿sí? Y entender que ya no podemos monetarizar todo el planeta para ponerlo ahí en unos números, en un banco, en un computador, ¿sí? Sino como aterrizarlo a lo que está pasando en lo que es la realidad. Eso para mí es el punto más de inflexión más importante, ¿no? Bueno, yo solo quiero decir que depende de la perspectiva que uno tenga de riqueza, ¿no? Nosotros le hemos apostado en Fluid Corporation, que es un grupo corporativo, tiene 6, casi 7, estamos por cerrar un deal ahí con un nuevo negocio en el que hemos transformado completamente la perspectiva de qué es la riqueza y por eso le apostamos a Latinoamérica y no le apostamos al norte global, porque el sistema viviente mismo no provee por ahora las condiciones para que haya riqueza auténtica en ese sistema. El cambio climático nos puede cambiar completamente todo eso, pero hay que ver, hay que transformar nuestro pensamiento y nuestros constructos a verlo desde la perspectiva del sistema viviente y no desde la perspectiva antropocéntrica. Cuando la perspectiva antropocéntrica gobierna, entonces el parámetro es muy corto, como tú lo estás indicando. O sea, el éxito está grabado sobre ese parámetro o esa métrica. ¿Quién nos dice que esa es la métrica de los sistemas vivientes? Yo nunca he visto a una ardilla pagar renta. O sea, viviendo en la Condesa, en la Ciudad de México, que es una de las zonas más caras ahora por la gentrificación, la gente paga de 40 a 50 mil pesos la renta por un apartamento y enfrente tienen unas ardillas viviendo felices porque no viven en ese constructo. Entonces necesitamos transformar el constructo humano con el cual podemos participar y tener un rol realmente contributivo en la generación de riqueza auténtica de los sistemas vivientes. Gracias, Sidney. Y para que podamos hacer eso, el dinero que mencionó, el dinero que mencionó Melina como oxígeno, yo lo veo un poco más, siempre lo visualizo como agua, tiene que llegar a esas cosas. Tenemos que destinar nuestro dinero a esto. Y ya todas y todos somos inversionistas, entonces ya podemos cambiarlo. Tenemos muchas preguntas más. No sé si podemos avanzar un poquito en la presentación y pausamos otra vez para más preguntas. Anoten sus preguntas para que no se les olvide. Bueno, hace rato incluso también Edward presentó una de las gráficas de los 3 horizontes. ¿Recuerdan? Nosotros particularmente creemos que estamos, la mayoría de nosotros, en este horizonte 2 y ojalá muchos ya estén en el 3, pero estamos todos moviéndonos hacia allá. Entonces, sabiendo eso, queríamos platicarles cómo está estructurado hoy estas diferentes capas de capital, cómo funcionan hoy, porque creo que parte de importante es cuestionarnos y entender qué es lo que está sucediendo para que entonces podamos transformarlo.
¿no? Lo que sí, claramente, toca muchísimo desaprender, ¿no? Todo lo que les voy a platicar ahorita es una fotografía del sistema financiero y de inversiones actual, pero que de alguna forma podemos aprovechar para transicionar hacia lo que realmente buscamos todos en estos sistemas vivos. Entonces, lo importante es, necesitar dinero no es lo mismo que necesitar inversión, ¿de acuerdo? Esto creo que para muchos emprendedores, particularmente a mí que me encanta platicar con los emprendedores y que ya me considero una dentro de Regenera Ventures, es diferente necesitar inversión que necesitar dinero. Entonces, el dinero puede venir de las ventas, puede venir de donativos, claramente del financiamiento de la inversión, puede venir de subsidios, pero incluso el tiempo y el talento de las personas, eso también es parte de lo que genera valor en una empresa. Entonces, esta es una fotografía de cómo se ve el sistema financiero hoy en día a lo que le llamamos el mundo del capital privado. Tenemos diferentes tipos de etapa, de riesgo, de tickets, de costos de capital y del tipo de capital que podemos aprovechar. Todo desde el mundo de Venture Capital, que es el tradicional que invierte en las startups, que hoy está famosísimo invertir en AI. Private Equity, que Private Equity un poco más se enfoca en empresas en la etapa como de crecimiento y adquisición. Real Estate, que es tierra. Los Angel Investors, que seguro por aquí incluso, seguro ustedes como emprendedores son ángeles inversionistas de ustedes mismos probablemente, que es este capital que entra en una etapa re temprana y normalmente bajo condiciones de riesgo absoluto porque confían en la persona que está ejecutando. Deuda privada, que eso es diferente a la de un banco, ¿ok? La deuda privada sí tal cual es el inversionista privado que quiere dar una estructura de deuda. Lo que se le conoce como capital institucional es estos pools de capital un poco más grandes y de hecho es creo que la principal a través de la que mencionaba Stevie, donde la mayoría somos inversionistas, ¿no? Aquí entran muchos fondos de pensiones, aseguradoras y otros tipos de instituciones. Las aceleradoras, no sé, de los emprendedores, ¿quiénes de aquí han estado en una aceleradora de alguna u otra forma? ¿Un par? Saben perfecto a lo que es una preparación. Muchas de ellas también hacen inversión o muchas de ellas los colocan y los conectan con otros inversionistas para que reciban inversión. Y pues claramente las fundaciones, que para mí creo que estamos en este eje de transición de las fundaciones, porque tradicionalmente las fundaciones únicamente hacían donativos, ¿no? Donaciones, filantropía, el espectro de capital que les mostrábamos hace rato. Hoy en día, gracias a esta transformación de paradigma que estamos empezando a ver, muchas fundaciones se dan cuenta que pues no nada más se trata de hacer donativos y no se trata de generar capital nada más porque sí, sino porque la estructura de capital sí puede ayudar a las empresas a incluso captar otro tipo de capitales y que esto crezca, ¿no? Entonces también hoy las fundaciones están empezando a hacer sus propios brazos de inversión privada. Entonces, bueno, depende, estos son promedios, tanto tickets, costos, retornos, claramente depende de la región, depende del contexto, depende del inversionista, depende del apetito al riesgo. Cada inversionista define su tesis de inversión, por así decirlo, y dependiendo de eso es un poco el tipo de estructura que se hace. Voy a darle la siguiente. También una de las preguntas que más me hacen los inversionistas. Oye, es que yo quiero inversión. ¿Y sí, para qué la quieres? No, pues porque voy a comprar insumos y ya. ¿Eso no es inversión? En el mundo financiero, no necesariamente, ¿ok? Entonces depende un montón el tiempo de recuperación del uso del capital y del riesgo que tenga este capital. Este también es un ejemplo. Claramente cada una de estas cajitas se pueden acomodar dependiendo de cada modelo de negocio, pero es importante que, sobre todo como emprendedores y como regeneradores, entendamos dónde podemos empezar a jugar con las combinaciones de estas cajitas. Es más, en un ratito les vamos a explicar cómo lo estamos haciendo también desde Regenera Ventures, porque también nosotros estamos acomodándonos en este espectro, ¿no? Entonces, normalmente, el inversionista que les mostré en la slide anterior, sobre todo el Venture Capital, el Private Equity, el Angel Investor, ellos normalmente juegan acá, en expansión y crecimiento. O sea, ellos quieren que usar ese capital para el futuro, para crecer. Y hay otro tipo de inversionistas que quizá pueden ser más para comprar el terreno, que pueden ser más para deuda, o el famosísimo working capital, que es el capital de trabajo. Que el capital de trabajo no es más que la diferencia del tiempo que tardas en generar tu primer gasto y recibir tu primer ingreso. Entonces, hay inversionistas que sí podrían financiar esa parte, pero no necesariamente son en el espectro que hoy existe, ¿no?
Entonces, un ejemplo muy rápido de diferencia entre deuda y capital, creo que seguro muchos de ustedes lo conocen, pero no queríamos no mencionarlo, es definitivamente el tipo de riesgo, ¿no? La deuda, pues normalmente tiene un riesgo más bajo. ¿A qué me refiero con riesgo más bajo? A que sí o sí tengo garantías, sí o sí establecemos un monto, un tiempo, un interés y tú me pagas. El inversionista de capital normalmente no tiene ese tipo de estructura. Normalmente hay diferentes instrumentos, que ahorita vamos a platicar también de los instrumentos, pero tiene un riesgo más alto. Por lo tanto, la única garantía es lo que hoy se le llama como en acciones, en shares, en el cap table, en la tabla de capitalización de una empresa, ¿no? Normalmente el inversionista de capital se sienta contigo en la mesa y toma ese riesgo contigo a largo plazo en comparación con la deuda. Ahora, capas de capital. Este es lo que mencionamos hace rato, ¿no? Puede haber desde donativos, capacitación, garantías, equity, deuda. La realidad es que lo interesante de lo que podemos hacer desde una perspectiva regenerativa o cómo queremos transformar esos sistemas de paradigma es crear lo que se le conoce como blended finance. ¿Quién de aquí ha escuchado sobre blended finance? Buenísimo, entonces ni me voy a detener. Es justo eso, es encontrar una estructura de, o sea, literal, aprovecharnos un poco del sistema que está hoy, pero para un servicio mayor, ¿no? Entonces, existen muchísimos ejemplos de cómo podemos combinar diferentes estructuras de capital, justo utilizando las tablas anteriores que les compartí, para llegar a ese propósito común. Ahora, ¿por qué ¿Cómo vemos nosotros la rentabilidad? Y lo que les decía hace rato, que para mí incluso creo que la rentabilidad es un requisito, pero no el objetivo, porque realmente incluso se da y eso es la oportunidad que muchos de los inversionistas tradicionales no se han dado. Tenemos dos oportunidades. Uno es mejorar la productividad a nivel financiero. O sea, hacer una transición regenerativa está demostrado en el mediano y largo plazo que aumenta la rentabilidad, ¿no? O sea, nosotros, una de las empresas con las que hemos trabajado, en un estudio, o sea, en un caso de estudio muy específico, ellos pudieron tener un incremento del retorno en los agricultores entre el 7 y 343% más, ¿no? Y la segunda parte importante de la transición regenerativa es la monetización de los servicios ecosistémicos, que creo que eso lo hemos mencionado bastante. Justo ayer platicábamos con Julio de Amazonía Emprende, que no sé si está acá, pero por aquí anda en el evento, de cómo realmente podemos incorporar diferentes productos y subproductos en un sistema productivo que nos permita no solo generar resiliencia de ingresos, sino también monetizar lo que estamos haciendo. Y cuando decimos de monetizar no nos referimos a, o sea, extraer y aprovecharlo todo, sino a generar como una capacidad financiera dentro de los sistemas en el sistema que tenemos hoy. Pero probablemente esto también después cambie y ojalá terminemos, ¿no?, viviendo en un paradigma como un poco distinto. Entonces, bueno, ahora sí queremos platicarles de Regenera Ventures, un poco el fondo que estamos nosotros levantando. La verdad es que más que pitcharles Regenera Ventures, queremos mostrarles cómo hicimos un poco de estos cambios que estamos hablando, jugando bajo las reglas que existen hoy, bajo el sistema que existen hoy, qué barreras son las que hemos estado empujando y dónde estamos diciendo, a ver, aprovechando ese sistema, vamos a hacer esto, pero de manera distinta. Y ojalá que el siguiente fondo que levantemos sea diferente a este, en otro paradigma y en otro sistema, pero mientras llegamos ahí, un poco es a lo que hemos llegado. Entonces, el cambio de paradigma principal, por ejemplo, en Regenera Ventures, y aprovecho a decir, Regenera Ventures es un fondo de inversión que nosotros, de hecho, en el espectro que les enseñé hace rato de la tabla, podríamos caber en el de Venture Capital, pero no somos un Venture Capital. Podríamos caer en el de Private Equity, pero tampoco somos un Private Equity, justo porque somos un nuevo vehículo. O sea, estamos intentando diseñar cómo podría verse esta asignación de capital que hoy existe hacia modelos regenerativos. Entonces, Regenera Ventures es un fondo que nosotros lo que queremos es habilitar o ser un puente de capital, y de hecho de ahí viene nuestro logo, ser un puente de capital para la transición regenerativa, específicamente por ahora de México, pero eventualmente de toda la región, que es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Nosotros, por ejemplo, el primero es, en lugar de considerar a la comunidad como mano de obra y extractiva, lo que queremos hacer es que la comunidad esté en el centro. Mucho se ha hablado y de hecho se mencionó en varias de las pláticas anteriores la co-creación. Para nosotros es súper importante. Nosotros no queremos ser los inversionistas que vengan a decirte qué hacer tú con el dinero, cuando los regeneradores son los que están ahí, son los que están en territorio y son los que conocen. Entonces, para nosotros la co-creación es importante. En lugar de solamente comercializar los paisajes mediante monocultivos, buscar la productividad de paisajes diversificados. Una de las que a mí personalmente más me gustan, y cuando platiqué con Steve y Laura fue lo que más me voló la cabeza, es cómo cambiamos el concepto de cadenas de valor lineales y extractivas a redes de valor sistémicas y holísticas, ¿no? O sea, tener muy presente que no somos nada más una cadena que extrae, sino que todos, cada negocio tiene un efecto sistémico, no nada más en su región, sino en otros negocios, ¿no? Entonces, tener eso muy presente. En lugar de ver, obviamente, unidades de producción desconectadas, mitigación de riesgos y resiliencia, como decía, en lugar de tener condiciones establecidas por el inversionista, es hacer la co-creación junto con las comunidades y no tener una dinámica de dominación, sino de creación de alianzas y de poder juntar a diferentes jugadores del sistema. Entonces, nuestra teoría de cambio, salud, es fomentar la regeneración, salud y vitalidad de los ecosistemas, fortaleciendo el bienestar de productores y comunidades ricas en biodiversidad, resiliencia y prosperidad a través de negocios que operan en armonía con ciclos naturales y promueven la equidad de género. Bajo esta teoría de cambio es como, digamos, diseñamos la tesis de Regenera Ventures. Ahora, como les decía, este es un ejemplo práctico. ¿Cómo estamos innovando? Oye, pues, ¿qué me decías? ¿Eres un venture capital? No. ¿Eres un private equity? Más o menos. Por ahí nos declaramos quizá un poco más como hacia el fondo. Lo que pasa es que estamos intentando cambiar, en comparación con los fondos tradicionales, al menos en 5 estructuras particulares. Uno, definitivamente la tesis de inversión, ¿no? Somos un fondo que quiere invertir en la transición regenerativa. La segunda es en la estructura de capital que tenemos nosotros en el corazón. Somos un fondo que busca ese blended finance a nivel fondo, o sea, no nada más, obviamente, en lo que hacemos. Tercero, nuestro proceso de inversión y de selección también es súper diferente al de cualquier otro fondo. Ahorita los vamos. ¿Sí me pasan? Ahí está. No, ya funciona. Perfecto. Este es muy importante, instrumentos financieros, que vamos a ver un poco más a detalle cómo lo estamos haciendo, pero estamos nosotros proponiendo sí hacer capital preferente, que por cierto el equity que les mencioné hace rato, normalmente el tradicional se le conoce como capital preferente, pero nosotros también queremos hacer capital redimible. ¿Alguien aquí ha escuchado el concepto de capital redimible? Bien, ¿mana? Wow, ok. Ahorita les platicamos qué es capital redimible y también una deuda adaptada a la necesidad del negocio. Y sobre todo, cuando hablamos del principio de regeneración y el manejo del portafolio, a mí me encantó que hace rato daban el ejemplo de que los fondos normalmente dicen, quiero que me midas esto y esto y esto, y que lo hagas. Un poco lo que nosotros pensamos es, definitivamente necesitamos data para seguir convenciendo al mundo tradicional de unirse a este barco y que transicionemos todos hacia el eje 3, pero no lo van a hacer solos. O sea, porque normalmente lo que pasa en los fondos de inversión es que se les exige a los emprendedores hacer medición, pero no les da ni un centavo para hacerla. Entonces, dentro de Regenera Ventures, la estructura que hemos hecho es tener una cubeta específica de asistencia técnica que se va a destinar tanto para capacitación como para medición de impacto. Entonces, bueno, nuestra teoría de cambio es, por ahora, obviamente, hacer inclusión social y de género para movilizar capital, transformar economías, transformar ecosistemas y ojalá transformar ese mercado. Y que el día de mañana, cuando estemos hablando de estos tipos de capital, ya haya este nuevo instrumento que, aunque no cabe hoy en el espectro que comentamos, pues Regenera y otros muchos fondos más estén ya subidos al barco. Ahora, voy a empezar yo con explicar a qué nos referimos con transición regenerativa y cómo definimos esa tesis de inversión. O sea, que, oye, ¿tú cómo mides regeneración o qué es?
Es muy compleja, definitivamente, y es muy contextual, eso no lo vamos a negar, pero desde Regenera hemos definido 4 diferentes ejes, y una disculpa, aquí el formato se modificó, pero básicamente los 4 ejes son: la principal es una transición de insumos industriales, químicos, fertilizantes, pesticidas, a insumos biológicos y que estén en armonía con los ecosistemas, transicionar de monocultivos a sistemas biodiversos, que es lo que mencionábamos hace rato. El tercero para mí es uno que es de los más importantes, que es dejar de ver el agua como un uso extractivo, no ser un servicio que pagas, sino como incluso cosechamos agua desde los modelos de negocio, y generar de producción aislada a ecosistemas integrados. Entonces, para nosotros, cualquier empresa que haga cualquiera de estos 4 en cualquiera de las diferentes escalas es ya un potencial empresa regenerativa en la cual Regenera Ventures podría invertir. Buscamos, de hecho, que claramente esto, conforme pase el tiempo, pues se pueda ir mejorando, y qué ideal tener una empresa que haga las 4 en una excelente como categoría. Te paso el micrófono. Perfecto. Voy a intentar que sea breve porque tenemos la reflexión y creo que tenemos más espacio para preguntas y respuestas sobre Regenera Ventures, o este caso en la de finanzas avanzadas en la tarde. Entonces, les voy a hablar un poco de por qué, cómo categorizamos el tipo de empresa en que queremos invertir en el fondo, pero después un poco de la innovación financiera. Entonces, es donde vamos a meternos más en la parte realmente finanzas. Tenemos 4 tipos de empresas, esto empezando con producción directa en el campo. Entonces, esto no va a ser el pequeño productor o la pequeña productora de, no sé, 3 hectáreas, eso va a ser las empresas que están trabajando con muchas hectáreas, usualmente con docenas o cientos de productores y que los están agrupando de cierta forma. En nuestro, lo que se llama pipeline, hay muchas cooperativas aquí o empresas que están agrupando productores, que están ya haciendo una producción muy distinta. Aquí usualmente lo que necesitan es financiamiento para diversificación de ingresos que ya tienen en sus parcelas. Aquí tenemos los integradores y usualmente tenemos empresas que hacen las dos. Por ejemplo, están empezando a agregar valor al producto, pero queremos que la riqueza se quede con las comunidades, eso fue en la diapositiva anterior, pero es sumamente importante para nosotros que realmente la comunidad esté ganando de la regeneración, si no, no va a quedar ese ecosistema tal como queremos. O como la naturaleza quiera, y las personas. Entonces, esos integradores de red de valor están agregando algún valor al producto y están compartiendo ese valor con su comunidad o sus productores de tal forma que están generando mayores márgenes. Y esto de jugadores que cambian el mercado, Andrés es uno de los ejemplos de Favamole, donde están creando demanda para productos biodiversos y regenerativos. Lo que hablamos con varios productores en 2021, cuando empezamos a ver la tesis de inversiones, dijeron, si yo no tengo mercado garantizado, no voy a transicionar. Entonces dijimos, sí, tenemos que encontrar esos regeneradores que están cambiando dinámicas de mercado, están comercializando los productos y que van a poder comprar directamente de productores en este estilo de esta forma de producción. Entonces entran a la tesis y todos los demás facilitadores regenerativos son las empresas que habilitan esa posibilidad de transicionar. Entonces, insumos biológicos para ayudarte con ese corto plazo de transición, monetización de servicios ecosistémicos, hasta las financieras que pueden ayudar a financiar el productor al final, entran en la tesis de inversión. Avancemos. Ok. Ya hablamos 2 cosas del cómo tuvimos que innovar y cómo no pudimos innovar para las personas que entienden las finanzas, dónde estamos atorados. Lo ideal, porque Melina habló un poco mal de la rentabilidad, y yo aquí inversionista buscando rentabilidad. Rentabilidad lo veo como la abundancia, ¿no? La idea para un fondo de inversión es que usualmente levanta dinero de otras personas, otros gestores y eso, y colocan ese dinero en las empresas o los objetos de inversión. Es decir, yo tengo que convencer varias personas que yo tengo una tesis que les va a generar rentabilidad a las empresas de tal forma que va a generar rentabilidad para mis inversionistas en mi fondo. Si no, es considerado filantropía. Este es un fondo de inversión
¿Qué tuvimos que hacer para poder crear un fondo de inversión que invierte en la regeneración? Tuvimos que crear un fondo que se llama Blended, es decir, que tuvimos que mezclar recursos de inversionistas catalíticos o están dispuestos a tomar menos retorno, hasta filantrópicos, con recursos de inversión para mejorar el perfil de riesgo-retorno del fondo de tal forma que pueda convencer a suficientes inversionistas a invertir en mi fondo. Ven este fondo tan riesgoso. Ustedes están convencidos ya de la regeneración, ¿no? Convencidas. Pero ven invertir en la regeneración en el mundo financiero tan riesgoso que dicen, no voy a perder todo mi dinero. Yo quiero algún tipo de garantía. Entonces lo que hicimos es lo que se llama un tranche catalítico subordinado, donde si perdemos principal de fondo, estamos buscando levantar un fondo de 25 millones de dólares, esos inversionistas, si no podemos devolver 25 millones, si solo devolvemos 20, y tenemos 5 millones de inversionistas subordinadas o catalíticas, ellos pierden su dinero. Pero los inversionistas más comerciales no. Entonces, hay esa manera de innovar para decir a tu inversionista que tiene mucho miedo al riesgo, que está escondiendo detrás de su deber fiduciario diciendo yo no puedo invertir en regeneración. Le decimos, no, tenemos esta estructura blended y además tenemos dinero para asistencia técnica y todo, pero ven regeneración riesgosa, ven invertir en un fondo liderado por mujeres que nunca han manejado fondos de inversión antes riesgoso, pero cuando volteamos hacia el mercado no había fondos de inversión con la tesis donde estaba el mercado. Había fondos de inversión de deuda de 5 a 10 millones de dólares y algunas de las empresas de ustedes pueden recibir 5 a 10 millones de dólares, bien, otras no. Lo que vimos en México es que necesitan $1 millón de capital de crecimiento. No había fondos de inversión. Entonces, creamos esta estructura para poder hacerlo. Y donde más innovamos a nivel financiero, que todavía tenemos rentabilidad, ¿qué te digo, Malina? Justo nuestro reto es que estamos viviendo todavía dentro de la Matrix, desde el mundo financiero tradicional. ¿Cómo puedo convencer a ellos que realmente puedan invertir en nosotros? Tengo que garantizarles una salida de dinero con rentabilidad. Entonces, si tenemos la habilidad de invertir con deuda, eso es usualmente para las empresas más comunitarias, es decir, las cooperativas, porque ellos no tienen acciones que me pueden vender. Entonces les tengo que prestar, pero de largo plazo, con todos los otros apoyos que tenemos en el fondo. Y tenemos también lo que dice Alma, capital preferente, donde hay un par de emprendedores que dicen, la verdad es que mi empresa tiene potencial de crecer, de escala, de venderse y no me quiero quedar con la empresa. Y son pocas, pero sí podemos invertir en esa empresa que va a tener como levantamiento de capital en varias rondas, que va a escalar a nivel regional. Pero la mayoría de las empresas que vemos regenerativas, realmente regenerativas, no van a escalar a nivel regional. A lo mejor pueden replicar sus modelos, pero van a estar en su lugar y quieren quedarse con sus empresas en el largo plazo. ¿Cómo podemos invertir en ellas, pero dando un retorno para nuestros inversionistas? Es con este capital redimible, donde yo compro acciones de tu empresa, pero tú me vas a recomprar esas acciones con las utilidades que estás generando en tu inversión en el futuro. ¿Qué es el truco? Tiene que generar utilidades. Entonces tenemos que ver que la empresa realmente con la expansión o la transición regenerativa les va a ir mucho mejor y nosotros dedicamos a ayudarles lo más que podamos con eso, de tal forma que nos pueden recomprar las acciones a un precio mayor al precio original para un retorno justo para nosotros, nuestros inversionistas, pero también que se quede la empresa en manos de ustedes. Entonces, eso fueron un par de maneras que tuvimos que innovar dentro del paradigma, estructura real que existe en este mundo. Me pueden hacer la pregunta, ¿cómo hubieran estructurado este fondo si pudieran? Sería un fondo completamente distinto en su estructura, pero sí, seguiría apoyando el mismo tipo de emprendimiento, que es creo que la última diapositiva, para darle tiempo a las mujeres increíbles de RIA, pero la verdad es que esta parte de la tesis nunca cambiaría. La parte de colaborar y co-crear con las personas que realmente están regenerando en el ecosistema, su territorio y etcétera. Entonces,
Sé que hay muchas preguntas, creo que les voy a pasar el micrófono para estar a tiempo a las mujeres increíbles de RIA y de ahí en Finanzas Avanzadas con Laura, conmigo, podemos hablar un poco más de este tema. Muchísimas gracias.